Partamos por lo que importa, periodismo en la era Trump. Más que respuestas, tengo desafíos y preguntas que quiero compartir con ustedes. El día de elecciones, yo me hallaba en la escuela de periodismo de la Universidad CUNY, junto a periodistas de una coalición compuesta por cerca de 300 medios de comunicación, llamado Election Land, un proyecto liderado por ProPublica junto a Univision, Google News y la propia escuela de nosotros, que tenía por objetivo verificar e identificar posibles problemas de votación durante ese día, ya que existía la hipótesis de que iba a haber muchos intentos por evitar que personas de minorías, particularmente latinos, afroamericanos y también asiáticos, no votaran o tuviesen problemas de votar debido a las colas y ese tipo de cosas. El trabajo de este equipo suponía estar monitoreando redes sociales y informaciones y estar enviándole esa información a los distintos medios que a su vez tenían periodistas en terreno reporteando. Curiosamente resultó que mucho de lo que nosotros suponíamos que iba a ocurrir no ocurrió. Eh, el trabajo sistemático que se suponía que iba a haber de grupos de derecha y ultraderecha por evitar que la gente votara no necesariamente ocurrió. Sí hubo problemas con las máquinas de votación. Y ya entrada la noche, a las 10 de la noche, empezamos a ver que todo lo que todos los medios y periodistas, o la mayoría, suponían que iba a ser la victoria de Hillary Clinton, no fue así. Esa noche nos quedamos hasta el final, hasta ver el discurso del presidente electo Trump, y ya en un bar junto a otros reporteros empezamos a hacernos preguntas qué había pasado, porque de verdad la mayoría estábamos bastante sorprendidos y a su vez desilusionados con nosotros mismos por haber fallado de manera tan brutal. Esa noche anoté estas 5 cosas que luego compartí con algunos amigos. Perdónenme lo informal, pero quise copiarlo tal cual lo publiqué, eh, como lecciones de la victoria de Trump. Super tecnología predictiva, es decir, que los algoritmos, la capacidad del big data, del análisis, del machine learning y todo lo que estábamos hablando que podía ayudar a predecir elecciones como lo había hecho Nate Silver en las elecciones pasadas, le decíamos chao. La desconexión de los medios y periodistas con el mundo real, con lo que había pasado, con lo que estábamos viendo, también, porque nadie en su justo análisis pensaba que Trump iba a ganar de esta forma. Había gente que había dado ciertas alertas que íbamos a ver, pero no necesariamente se veían tan claramente. Cientistas sociales y exactos, los autores de las encuestas, de los surveys, de distintos trabajos de campo, un poco irritado en ese minuto, hablaba de búsquense un nuevo método científico para evaluar gente y sociedades, porque claramente el 50% del país que votó se construyó su propio microcosmos informativo y ya no necesariamente necesitó al resto. Y un punto que ya un sitio web llamado cranked.com había planteado antes a partir de un estudio que va a mostrar que Estados Unidos en realidad es un océano rojo con pequeñas islas azules, ¿ah? Un océano republicano con pequeñas islas demócratas, y los isleños lo habían olvidado. Claramente lo que vimos acá, y si hay un símil con Colombia, podríamos conversarlo después en las preguntas y respuestas. Claramente lo que vimos fue dos mundos que vivían casi en realidades paralelas. Las metrópolis, las grandes urbes de California, Nueva York, Washington, etcétera, versus el Midwest, versus los pueblos, el campo y las ciudades más pequeñas. La división entre la sociedad norteamericana al final nos dimos cuenta que era mayor a la que muchos pensaban. ¿Ya? Esta división entre campo y pueblo versus grandes urbes, que venía de la era postindustrial con todos los cambios que ocurrieron en los años 90 particularmente, y con los que vinieron después. También hay que reconocer, como dijeron los periodistas españoles María Ramírez y Eduardo Suárez, que eran corresponsales de Univisión, en un artículo que se llama Los 11 mitos sobre la victoria de Trump, que hubo periodistas que detectaron e hicieron ver este tipo de temas
de que efectivamente fuera de las grandes ciudades la votación por Trump era muy muy fuerte. Pero lamentablemente fueron gotas de agua en un océano de informaciones contrarias, en un océano en donde la gente entiende como los medios, particularmente la televisión y el resto, lo junta como si fuese todo una cosa. La mayoría asumió además con encuestas en mano y por las características del candidato Trump que Clinton ganaría. Ahora, ¿cómo pensar de otra forma? ¿Cómo pensar que alguien que dice que hay que construir un muro, que los musulmanes a lo mejor hay que registrarlos de la misma forma en que se hizo con los descendientes de japoneses en la Segunda Guerra, eh, alguien que había fracasado, que había presentado 5 veces la declaración de quiebra, que no quería entregar sus récords de impuestos, que además había sido visto en un video muy desafortunado hablando de que eh, no tendría ningún problema con agarrarle ciertas partes íntimas a las mujeres, eh, que sería la persona que iba a ganar. ¿Quién sería suficientemente loco? Bueno, resultó que casi la mitad de los votantes, especialmente, como decíamos, fuera de las grandes ciudades. Ahora empezamos a ver, bueno, ¿qué pasó con esa tecnología predictiva? ¿Qué pasó con los cientistas sociales y con los exactos? Bueno, descubrimos que muchas de las encuestas estatales que se estaban viendo tenían altísimos márgenes de error. También vimos que Hillary Clinton no hizo campaña en áreas clave para haber salido victoriosa de trabajadores blancos que antes habían votado por Obama. ¿Ya? Porque hay que entender además que aquí hay un fenómeno muy extraño para nosotros en Latinoamérica, que es que pese a que Clinton obtuvo cerca de 2 millones de votos más que Trump, la cantidad de votos del colegio electoral asignados por cada estado no le alcanzó. Y precisamente fueron en esas áreas de trabajadores blancos que antes habían votado por Obama y que ahora votaron por Trump, las que fueron decisivas para la victoria del candidato republicano. También que hubo quienes optaron por guardar silencio y no decir por quién votarían. Esto tiene que ver también precisamente con una lucha que ha habido en los Estados Unidos de ser más abiertos a la diversidad, de tener más cuidado en el lenguaje, de ser más políticamente correcto y de que además para muchos de los representantes y participantes de lo que podríamos llamar el mundo de la metrópolis, era impensable pensar en temas como que la inmigración está mal, y para mucha de esa gente que sí cree que la inmigración está mal o que no le está gustando los cambios que está teniendo este país, prefirieron callar. De hecho, muchos posterior a la elección salieron a decir que habían votado por, por Trump. Cualquier similitud con Colombia es una mera coincidencia. También hubo otro tema que yo creo que aquí es importante y del cual podemos sacar lección todos a nivel de industria de medios, que es que los medios no cubrieron todas las aristas como a lo mejor debiesen haberlas cubierto, no fueron a esos lugares de Trumplandia a realmente escuchar lo que estaba ocurriendo y también plantearon muchas veces una posición de nosotros versus ellos. Eh, Hubo muchos quienes plantearon y que siguen planteando que esto tiene que ver con la falta de diversidad en la redacción. En general, los periodistas de los grandes medios estadounidenses son blancos, pertenecen a una clase media o media alta acomodada y la posibilidad de que piensen lo mismo respecto a este tipo de fenómenos fue alta. Respecto al Océano Rojo con pequeñas islas azules, aquí hay un gráfico de un profesor de la Universidad de Michigan que hizo un análisis de las elecciones del año 2012 por estado, como podemos ver a la izquierda de su pantalla, pero también luego dijo, bueno, veamos cómo es la votación por condado, ¿ya? No de las grandes urbes, no de la cantidad de resultados de colegio electoral, sino que netamente por la gente que vota en cada condado. Y ahí nos damos cuenta de ese océano rojo con pequeñas islas azules, que nuevamente este mismo profesor volvió a hacer el análisis con el año 2016 y volvemos a ver que eso se ratifica.
La pregunta siempre que queda en el tintero es, si hubiese ganado Hillary Clinton, ¿nos estaríamos haciendo estas preguntas? Em, yo creo que sí. Ahora, es un caso hipotético. Em, pero sí hay un tema que es importante, que curiosamente vincula, a pesar de todos los distintos que son, a Obama y a Trump, es que claramente en esta elección lo que primó fue el cambio ante todo. He entrevistado y he hablado con mucha gente para tratar de entender lo que pasó, incluso latinos, por ejemplo, que votaron por Trump, para preguntarles, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si siendo latino y teniendo la posibilidad de que a lo mejor sea castigado o sea perseguido por su carácter de indocumentado en algunos casos, o por los efectos que podría tener en la vida de los inmigrantes la presidencia de Trump? Y muchos de ellos plantean, bueno, porque va a traer orden, o porque va a haber un cambio, porque va a haber más inversión. Eh, Ciertamente, Trump siguió la receta de Obama. Si Obama, en su caso, ofreció esperanza y cambio, ¿ya? Donde muchos de esos bolsones de blancos pobres y de clase media que ahora votaron por Trump, en ese minuto decidieron votar por él, quizá no necesariamente estando muy a favor de tener un presidente afroamericano, sino que por el discurso de promesa de cambio que traía Obama. En el caso de Trump volvió con lo mismo, prometió volver a una supuesta era dorada y mantuvo el mensaje bastante simple respecto a hacer que América o Estados Unidos fuera grandioso nuevamente. Atacó todos los temores y ratificó todas las ideas preconcebidas que tenían esos votantes respecto a los tratados de libre comercio, los trabajos, las fábricas. Y acá hay un estudio, una encuesta que hizo Pew Research, que me parece que grafica muy bien esta idea del cambio ante todo. Porque hay que entender que muchos de esos votantes que apoyaron a Trump no son necesariamente personas que son racistas o que quieren que los mexicanos, por ejemplo, eh, eh, vuelvan a su país, o que los chilenos, en mi caso, volvamos a nuestro país. Cuando le preguntaron a salida de urna a gente que apoyaba a Trump y a gente que apoyaba a Clinton si estaría dispuesta a votar por alguien que promueva un cambio rápido, aunque eso signifique un mayor riesgo de que las cosas empeoren. En el caso de Trump fue sí, y en el caso de Clinton, como podemos ver, fue no. Todo tiempo pasado fue mejor, como diría Freud. Bueno, ese es uno de los puntos que Trump planteó. Porque curiosamente no tenía que ver con los datos factuales, sino con, con promover precisamente, plantear lo que la gente quería escuchar, lo que ese tipo de votante hace mucho estaba planteando. Los medios en general, como vemos acá, no le dieron importancia al trauma de los pequeños pueblos, las ciudades y áreas rurales que vieron cerrarse las grandes fábricas que eran los monos empleadores de esos lugares, amén de los tratados de libre comercio y la erupción de China, pero también dieron cuenta de cómo el país estaba cambiando y cómo nuevos inmigrantes estaban teniendo éxito, cómo nuevas formas de vida estaban siendo aceptadas, cosas que, por ejemplo, cristianos blancos no necesariamente estaban de acuerdo, y aquellos que querían cambio a cualquier precio decidieron votar por Trump. Un poco como lo que pasó con los venezolanos con Chávez, los filipinos con Duterte, los británicos con el Brexit, los brasileños con el impeachment de Dilma y la asunción de Temer, o el anverso del cambio, los colombianos que dijeron no a la paz planteada por Santos. ¿Ya? Y lo interesante del periodismo en la era de Trump es que el desafío es similar. En el caso de Colombia, donde hubo una sorpresa generalizada a nivel internacional de que los colombianos dijeran no a la paz, en realidad era difícil para los que estamos fuera de Colombia poder entender que para muchos colombianos la paz bajo los planteos del acuerdo negociado era para, demasiado para soportar versus lo que había pasado con las guerrillas. Y a su vez, como pudimos ver,
la campaña comunicacional que tuvo el gobierno fue bastante de elites en comparación con la campaña liderada por Uribe y por otros que ustedes saben mucho mejor que yo, que fueron directamente a la fuente y fueron y plantearon que esto podía ser que el acuerdo podía ser un peligro mayor a lo que había. Entonces, datos clave para entender esto y para entender, por ejemplo, la asunción de cualquier tipo de líder político de carácter populista y con tintes autocráticos, la brecha de la riqueza, la desigualdad, ¿ya? La percepción de ciertos sectores de la población respecto a la imposibilidad del cambio o de la movilidad social. La brecha de la riqueza en Estados Unidos ha aumentado progresivamente. Hoy solo es superada en los países OCDE por Chile y México, y esa brecha además se ve ampliada entre los que viven en estas grandes metrópolis y el resto. El campo y los pueblos perciben que las grandes ciudades reciben todo, perciben que los inmigrantes tienen todo tipo de ayuda y que ellos, los hijos del American Way of Life, no son parte de este nuevo país. Muchas veces los medios ahí, y cuando digo los medios me da un poco de pena ser tan de generalizar tanto, pero por lo menos para este debate vamos a hablar de eso, plantearon también las élites liberales versus nosotros. Los medios, en esta lógica de que hay ciertas cosas que no se pueden discutir porque están fuera del rango de lo políticamente correcto, no le dieron necesariamente espacio a voces disonantes de la derecha y ultraderecha que a lo mejor podían decir cosas terribles, pero al dejarlas fuera de la conversación, estas encontraron espacios para llevar adelante su propio discurso. La democratización del acceso a Internet, a la creación y publicación de contenidos en la web, una vez visto y planteado como una de las grandes utopías para la mejora la mejora de las conversaciones, de la información y de la educación y de la democratización de las distintas sociedades en el mundo, hoy se enfrenta a la construcción de un mundo alternativo, de reafirmación del mundo Trump, donde el tema de las noticias falsas, pero también el de la construcción de burbujas de realidad y de ausencia de espacios de plaza pública donde las distintas posiciones puedan verse enfrentadas en un diálogo, incluso en un debate, por más áspero que sea, eh, se hace patente con esta elección. El resultado, como decíamos, es que tenemos un efecto burbuja y el uso de técnicas periodísticas para propaganda y desinformación. Yo creo que ese punto es súper importante y también es muy relevante para nosotros como periodistas, porque gente que con propósitos muy distintos al periodismo está utilizando las herramientas y las armas del periodismo para otro tipo de fines. Entonces, y uno de los fines precisamente es la crisis de lo factual. ¿Qué pasa cuando a las personas no les importa la verdad? ¿Qué pasa cuando el espacio de conversación se ve reducido a solo hablar con aquellos que están de acuerdo conmigo y el resto es parte de una conspiración, es parte de una mentira liberal o una mentira de derecha o una mentira de izquierda y lo único que buscamos es reafirmarnos? Eh, Hubo decenas de proyectos de fact-checking, de verificación de datos en la elección. Hubo periodistas como un periodista del Washington Post que cada vez que Trump dijo que su fundación había donado dinero, se preocupó de ir y demostrar que en realidad no había donado ese dinero o en realidad no lo había donado como había dicho. ¿Ya? Cada vez que Trump o Clinton plantearon algo que no era verdad, factualmente fue presentado por proyectos como First Draft News, PolitiFact, eh, el detector de mentiras de Univision y tantos otros. Y sin embargo, eso no fue necesariamente un elemento gravitante en la elección para muchos de los votantes, como pudimos ver. Entonces, la mitad de los electores, producto de este espacio donde no hay un nosotros general, sino que hay unos nosotros, elite liberal versus los otros, se vuelcan a un microcosmos alternativo. Esto venía desde mucho antes de Internet, venía de los shows de radio, venía de la televisión. Cabe recordar que en Estados Unidos el consumo de televisión bordea las 5 horas promedio, particularmente fuera de las ciudades. Sitios web como Breitbart
y redes partisanas, comunidades como Reddit, 4chan, que a su vez empezaron a promover este tipo de informaciones y a atacar a quienes estuvieran en contra. Simulacro de hechos y datos. No sé si ustedes habrán visto el caso de Pizzagate, ¿ya? De una información que indicaba que en una pizzería de Washington, Hillary Clinton junto a John Podesta, miembro de su campaña, tenían una suerte de grupo de abuso de menores, de abuso de niños en esa pizzería. Y resulta que toda esa información era falsa. Y pese a que se demostró y se explicó que todo esto era falso, hubo gente que siguió con eso. Un poco con el símil de la partida de nacimiento de Obama, ¿ya? Que cuando decían que Obama no era norteamericano, e incluso cuando lo probó, hubo gente que dijo, bueno, si no lo es, podría haberlo sido, por lo tanto es lo mismo. El problema principal, sin embargo, con eso es que al haber herramientas, capacidad y conocimiento para saber cómo hacer narraciones periodísticas, al haber capacidades y conocimiento para diseñar un sitio web que sea igual de profesional que el sitio web de un medio de comunicación establecido, por ejemplo, al haber uso de tecnologías y dominio de esas tecnologías para distribuir, propagar y reforzar mensajes, básicamente el simulacro de hechos y datos se convirtió en un espacio de conversación para ese mundo alternativo donde lo que importaba era confirmar lo que ya pensábamos. Entonces, simulacro de hechos y datos al servicio de la política, la propaganda, la desinformación y la mentira. Ahora, la ausencia de diversidad en los medios profundiza la incapacidad de ver y darle peso real a los votantes de Trump. Recién después de la elección de Trump hubo medios que empezaron a ir al sur profundo, que empezaron a ir al Midwest, que empezaron a ir a esos pueblos a hacer preguntas, a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Otro punto que es importante y que tiene que ver con algo que voy a tocar ahora, que son las redes sociales, que es que empezamos a ver la lógica del confirmation bias, ¿no? De la confirmación de lo que ya pensábamos. Que si antes consumíamos noticias o los ciudadanos consumían noticias para informarse, independientemente de que les gustase todo el medio que tenían, hoy aparentemente se estaría consumiendo noticias para reafirmar lo que ya pensaban. Además, como el acceso a la mayoría de esta información es gratuito, la toma de conciencia y de decisión analítica por parte de las personas al consumir información se ve reducido y deja de tener algún tipo de fricción. Yo por lo menos cuando partí en periodismo, el análisis de la línea editorial, la calidad de los reportajes y de la información planteada era parte de mi educación cívica, no solamente como periodista, sino que como ciudadano. Pero cuando las barreras respecto a, al precio, ¿ya? Las barreras respecto a la cantidad de información que existe y la capacidad de saltar de un lugar a otro, de saltar de algo que no me gusta a algo que me gusta, aumentan, la posibilidad de estar en una burbuja de conversación para el lado que sea es alto, particularmente porque hay una crisis de la razón y una preeminencia de la emoción y el filtrado de la realidad. O sea, como decían antiguamente, no dejes que la realidad te arruine una buena historia, cuando decían como una suerte de chiste en relación a los periodistas obstinados que querían contar una buena historia más allá de si tuviera todos los elementos de verdad. En este caso, estamos viendo que se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Y ahí entran de todas maneras a tallar las redes sociales, ¿ya? El objetivo de las redes sociales, de Facebook, que es el diario o el medio de comunicación más grande del mundo, pese a que ellos digan que no lo son, es lograr que la gente esté la mayor cantidad de tiempo posible en la red, ¿ya? Y a partir de eso puedan vender más avisaje publicitario y por eso dependen de los page views, del tiempo de estadía de su usuario en la plataforma. Y qué mejor forma de, valga la redundancia, de lograr que la gente esté en la red que hacer mecánica de juegos, que gratificar el ego, que promover la participación a partir de la emoción. Entonces empieza a validarse y empieza a haber un giro
de la racionalidad o del entretenimiento racional hacia el infotainment y luego pasando hacia directamente la emoción más primaria, ¿ya? Y curiosamente, esto es pre-Facebook. Tiene que ver en Estados Unidos en particular con el minuto en que empieza a haber televisión por cable de noticias 24 horas y los medios de comunicación de noticias en el cable se dan cuenta que no tienen suficiente contenido y que tienen que empezar a hacer infoentretenimiento. Y luego de eso se empiezan a dar cuenta además que en la medida que configuran el tipo de mensaje y de presentación de las noticias hacia un tipo de público, les puede ir bien en un segmento y empiezan a promover eso. Entonces tenemos que CNN o MSNBC se ven desde el lado como de centro izquierda o progresista entre comillas, de luego tenemos que Fox es el representante de la centro derecha y la derecha, y que y que los presentadores de noticias pasan a ser reemplazados por comentaristas de las noticias y luego los expertos y los analistas pasan a ser reemplazados por pandits, es decir, opinólogos que vienen a plantear el punto que sea necesario para el momento que está de moda. De hecho, si hay que hacer una autocrítica como industria de medios en relación a lo que pasó con Trump, tiene que ver con el momento en que los medios de comunicación, particularmente las cadenas de televisión, dicen, este es el elemento sexy que necesitábamos para hacer que nuestra cobertura periodística sea entretenida. ¿Ya? En el momento en que todavía todo el mundo toma un poco medio en chiste, medio en serio la posibilidad de que la estrella del reality show El Aprendiz se convierta en candidato presidencial, como lo fue Ross Perot y como no ha habido otros anteriormente, y le empiezan a dar una cobertura inusitada porque resulta que cada vez que aparece este info entertainer, el rating se va por las nubes, empiezan a darle espacio. Ese yo creo que es uno de los momentos clave. Y eso sumado a todo lo que estaba ocurriendo en Internet, claramente alza la balanza hacia el lado de la emoción por sobre la razón. Las redes están diseñadas para promover mayor consumo, engagement, premian la emoción. Lo hay así como en Amazon.com, por ejemplo, cuando algo y Amazon te dice, si vas a comprar esto otro, te llevas el delivery gratuito, ¿ya? Ahí lo que se hace es una psicología del consumo, una psicología del comportamiento. En las redes pasa lo mismo, ¿ya? Están todo el día estudiando cómo pueden hacer que nosotros participemos más en esas redes. Y una de las cosas que quedan al debe, precisamente redes como Facebook o también empresas que partieron como empresas de búsqueda como Google y otras redes sociales, es que ahora tienen que entender que el diseño de la experiencia de usuario, ¿ya? El planteo de cómo se estructura la información y cómo se valida la información, incide en la experiencia de los usuarios y en la ratificación de sus creencias o en la posibilidad de identificar que esta información es falsa. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han escuchado a alguien? Yo se lo escucho siempre a mi mamá que me manda mensajes por WhatsApp, cuando me manda algo y le pregunto, ¿y esto dónde lo sacaste? Y me dice, lo leí por internet. ¿Ya? Hay un tema ahí grave y una de las misiones que hay tanto a nosotros como periodistas, pero también en términos educativos, es que necesitamos una nueva educación cívica digital. Porque si tengo un sitio web hecho por una persona que es hábil para construir memes, que es hábil para hacer videos, que es hábil para utilizar herramientas periodísticas y hacer actos de periodismo que en realidad no son periodismo, con la misma habilidad que lo puede tener el tiempo o el espectador, y no tengo la capacidad de discernir cuál tiene algún peso editorial, porque se ven iguales y tienen el mismo nivel de estructura narrativa y capacidad técnica, lo leí en internet se convierte en el nuevo es verdad. Lo vi en la televisión. Entonces hay un desafío grande, grande respecto a educación cívica digital que, seamos francos, la mayoría de los periodistas también tenemos que llevar a cabo. Muchas veces nos pasa que entramos a sitios web o vemos informaciones que aparentemente tienen todos los visos de ser verdad y que a veces los republicamos.
Porque el tema de las noticias falsas no es que exista ahora con las redes sociales, lo hemos tenido siempre, ¿ya? Incluso el origen de los medios, particularmente en Latinoamérica, comienza siendo herramientas partisanas de promoción de ideas de partidos políticos. Y recién después empezamos, yo creo que por los 50, 60, empezamos, en algunos países más tarde, empezamos a hablar de hechos, empezamos a hablar de objetividad, que luego lo transformamos en ser imparciales y en ser justos y en ser éticos. Entonces, el desafío en la era Trump es mayor porque precisamente la polarización hace que el problema se incremente, crezca. Pero también hay que ser autocrítico de que este tipo de cosas las hemos visto desde antes. Y aquí hay un punto que es súper, súper importante porque la culpa no es del chancho, sino el que le da la frecho, pero también podemos decir que en realidad también es del chancho. La pérdida de credibilidad y la falta de transparencia en los medios es algo que incide en que las personas se vuelquen a buscar otro tipo de fuentes de información. Cuando los medios de comunicación, originalmente nombrados el cuarto poder, eh, se ven enfrentados a la crisis financiera y empiezan de una u otra forma a ser cooptados, ya sea por esa crisis financiera o por las características de la estructura de propiedad y de industria de medios de cada país, se ven cooptados por el poder político y empresarial, y la gente empieza a leer o a consumir medios viendo que en realidad esos medios no lo están defendiendo y no están trabajando en pos de la sociedad en su conjunto, sino que en realidad están para defender los derechos e intereses de las élites. Claramente con Trump o sin Trump no hay vuelta que darle. Y ahí el desafío es bien grande, porque los medios son los primeros en exigirle transparencia a todo el mundo, los últimos en transparentar sus intereses, estructura propietaria, planes de expansión, no hacen disclosure respecto a sus posiciones e intereses en otros ámbitos, y además eh, empiezan de una u otra forma a dejar de ser necesarios porque si no me quieren contar lo que yo escuché en el barrio, me puedo entrar por otro lado. O sea, la democratización del acceso a Internet y la capacidad de publicar informaciones, que por un lado tiene este problema de que se puede publicar una serie de mentiras, desinformación y propaganda, por otro lado abre e ilumina los espacios que los medios no quieren iluminar. Y ahí tenemos un desafío súper, súper importante porque, curiosamente, incluso desde una perspectiva de mercado y de sobrevivencia, lo más lógico es que los medios trabajen para la ciudadanía y no necesariamente para un grupo de la élite político-empresarial. Ahora, cosas que vienen, cosas en las cuales tenemos que trabajar y que tenemos que entender. Y en esto no estoy hablando que los periodistas, a lo mejor que cubren otras áreas que no tengan que ver con tecnología, se conviertan en expertos en esto, pero al menos que sepamos respecto al peligro de los algoritmos, respecto a saber, bueno, cuando estoy viendo una película en Netflix o cuando estoy consumiendo algo en una red social, qué es lo que me están mostrando y por qué me lo están mostrando y qué están dejando de mostrarme, ¿ya? Lo mismo pasa con todo lo que vamos a ver que va a venir ahora con bots conversacionales, con asistentes personales y con todas las tecnologías que tienen que ver con personalización, que tienen que ver con Internet de las cosas y que tienen que ver con cosas tan normales como Spotify, el Discovery Weekly de Spotify, que a partir de nuestros propios gustos e intereses nos da más de lo mismo. Porque resulta que el más de lo mismo nos impide descubrir otras cosas. Y cuando no descubrimos otras cosas o no estamos sujetos a eh, enfrentar información que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, corremos el riesgo de aumentar aún más esta burbuja donde dejamos de ser sociedad y básicamente nos convertimos en distintos guetos que pensamos distinto. Yo vengo de un país donde las cosas funcionan como guetos. Tenemos el gueto de los súper ricos, que son de derecha religiosa, y ya sean son del Opus Dei o de los legionarios de Cristo, de los ricos que a lo mejor, nuevos ricos que tienen unas características distintas, y eso lo único que genera es
polarización, desafección, dejamos de creer en las instituciones democráticas y el resultado a la larga puede ser incluso peor que lo que nosotros pensamos. Este es un caso emblemático. A los días siguientes de la elección, el enlace principal de Google News a los resultados de la elección te llevaban a un sitio web con datos falsos, ¿ya? Y uno dice, pero Google News es una herramienta altamente reputada y me imagino que estarán haciendo algún tipo de selección. Bueno, resulta que no necesariamente lo estaban haciendo. Y eso significa que de una u otra forma los medios también, los periodistas que reporteamos este tipo de cosas, tenemos que entender las empresas de tecnología y las startups como parte de un ecosistema informativo que tienen responsabilidades fiduciarias hacia sus consumidores y a sus usuarios, ¿ya? Y parte del trabajo que estamos haciendo acá en CUNY, particularmente liderado por Jeff Jarvis, pero también por otros profesores, tiene que ver con que si el diseño de la información, si lo que se presenta y lo que no se presenta, ¿ah? genera reacciones y genera acciones y tiene consecuencias, las empresas de comunicación y las empresas de tecnología como esta tienen que hacerse responsables por ese tipo de cosas. Eso no significa necesariamente tener que hacer listas blancas y listas negras de sitios web o de fuentes informativas, pero sí significa poder decir, bueno, esta es una marca en la que confío, ¿no? Este es un usuario de Twitter que fue creado hace 2 días y que tiene un seguidor y que ha escupido 1500 tweets, o es alguien que ha estado en la red social hace 3 años y que incluso ha publicado fotos propias y que participan en el debate público. Todo lo que tiene que ver con el diseño de la experiencia de usuario se convierte en parte del mensaje, porque como decía McLuhan, el medio es el mensaje en ese sentido. Entonces ya no podemos estar pensando solamente en que vamos a escribir una historia, sino que también cómo se presenta y qué tipo de elementos aportamos para darle credibilidad y para plantear los hechos de manera atractiva en las distintas plataformas. Inteligencia artificial construida sin transparencia ni diversidad también es un riesgo. Vemos el ejemplo del bot de Microsoft, Tai, que fue rápidamente enseñado a decir cosas, básicamente a ser racista y a plantear cosas terribles como que Hitler no hizo nada malo, como que los judíos son los responsables del 9/11 y suma y sigue. Parte de la razón de que este experimento fracasara y tuviese este resultado tan desastroso tiene que ver precisamente con que el equipo que lo estaba haciendo estaba construido en base a una lógica de laboratorio y que eran todos iguales. Nunca hubo ningún tipo de testeo de otras perspectivas. Entonces, todas las nuevas tecnologías deben pasar de una otra forma por esa revisión. ¿Quiénes las hacen? Básicamente las mismas preguntas que hacemos como periodistas para otro tipo de cuestiones. Y esto tiene efectos súper, súper concretos en la vida de las personas, ¿ya? Desde el espionaje a la vida privada de las personas y a sus comunicaciones, a el uso de software que están diseñados con algoritmos que supuestamente tienden a ayudar a la gente y que terminan generando problemas como el que se ve en este slide. ProPublica hizo un reportaje donde mostraba que había software utilizado en Estados Unidos por parte de la policía para predecir eh, posibles actos criminales de posibles perfilados en el futuro, muy a la Minority Report, y los resultados demostraron que generalmente este algoritmo y este software eh, iba a decir que los negros perfilados eran mucho más dados porcentualmente a ser futuros criminales, gente de otras razas. Entonces, todo esto que suena a veces como a la tecnología que está ocupando nuestro hijo y que puede ser un poco inocuo, tiene fenómenos, tiene resultados que pueden ser muy desastrosos
un poco a la Black Mirror, la serie de Netflix, donde se plantea la distopia de la tecnología, ¿no? Otro punto que en su minuto se habló, pero no se terminó fue reemplazado por otro tipo de discurso, es el uso de la transparencia como lo he llamado yo, como un arma de destrucción masiva o como un arma de ataque. En el caso de Wikileaks lo pongo como ejemplo emblemático porque partió siendo una organización distribuida de whistleblowers y de liberadores de información y terminó liberando información de ciudadanos turcos, poniendo en riesgo sus vidas y en el caso de la campaña en Estados Unidos, publicando información muchas veces relevante y en otros casos no relevante de la campaña de Clinton. Entonces la pregunta es si todo lo que existe o que recibimos producto de un hack, como fue de los emails de John Podesta, o de un hackeo, como fue de los emails de Colin Powell, debe ser sujeto de publicación por el mero hecho de tener acceso a esa información o no. Y con eso lo dejo para que tengamos la conversación que me parece que es la parte más interesante de esta presentación. Vale, entonces pasemos a la parte de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Teresa Carreras. Ella se cuestiona sobre si el resultado de la victoria de Trump podría considerarse como el fracaso del periodismo. Lo justifica ella diciendo que los periodistas estamos ya dentro del sistema. ¿Es esta victoria el fracaso del periodismo? Em, yo creo que muchos periodistas en todo Estados Unidos se sintieron o nos sentimos así esa noche. No tanto por si estaba de acuerdo o no con quién había ganado, sino que porque eh, los hechos dejaron de importar, ¿no? Es un poco esa sensación que tienen, yo hoy día escuchaba a Alberto Arce, un gran periodista español, en un podcast hablando de los casos que él había destapado en Honduras y de la sensación de, ¿cómo se podría decir?, de frustración de ver que lo que hiciste, o sea, demostrar que acá hubo o sea, hubo un desfalco o que la persona que dice ser una persona reputada termina no siéndolo, y que pese a que mostraste toda la información, que fuiste súper riguroso, hiciste evidente las contradicciones, las mentiras, las desinformaciones, y que eso a mucha gente no le importe. Eh, yo creo que eso nos tiene que llevar a la, a la reflexión precisamente eh, de volver al origen, de cómo hacemos que los medios, y si no son los que existen, tendrán que ser nuevos medios, vuelvan a ser organizaciones o instituciones que tienen la confianza de la ciudadanía y que de una u otra forma la ciudadanía se sienta representada por esos periodistas cuando están haciendo su trabajo. O sea, eh, yo creo que, no sé si hablar de fracaso del periodismo, pero sí fracaso de no saber leer un fenómeno en su justa medida y dar cuenta de eso en su justa medida. Ahora, lo que pasó con Trump, yo también lo veo en otros lugares, quizá no tiene que ver no tiene que ver con el impacto que causó lo de Trump, pero en mi propio país, por ejemplo, yo veo que incluso yo leyendo la prensa o consumiendo prensa chilena, me pregunto muchas veces, quizá injusto en algunos casos, pero me pregunto en qué país están viviendo estos medios. Y puedo hablar con esos periodistas y me dicen, pero es que tenemos este problema porque el dueño del diario resulta que también es el dueño del principal banco del país, ¿ya? Y no es algo que ocurra acá, no, tampoco, solamente, o sea, el diario El País de España, por ejemplo, es un diario que en este minuto tiene entre sus propietarios a dos bancos y una empresa de telecomunicaciones. Entonces la capacidad de hacer una muralla china entre esos intereses y el interés de la ciudadanía se hace súper, súper difícil.
Bueno, acá tenemos otra pregunta de Adrián López. Él dice, ¿qué herramientas de datos o metodológicas podemos usar desde las redacciones para definir los temas de la agenda sin sucumbir a la tentación de la emoción de las audiencias, clics, likes, etcétera? Uy, eso yo creo que es otra sesión. Sin embargo, sí les puedo enviar, eh, me puedo comprometer a enviarles después de la sesión una lista de herramientas de verificación de información y otras de monitoreo de información que utilizamos. Ahora, yo creo que el punto principal es que muchas veces confundimos el fin con la forma o la herramienta la entendemos como el resultado. Y en este caso, como lo vimos palmariamente, a nadie se le ocurrió ir a revisar cuál era el valor que tenían las encuestas a nivel estatal. Si más periodistas hubiesen dicho, a ver, pero espérate, aparte del resultado, el forecasting que hace New York Times o que hace 538 y Nate Silver, vamos a ver los resultados de esta encuesta, cómo se hicieron. eh, a lo mejor podríamos haber hecho una alerta. Respecto a herramientas, hay un sitio web que, y una comunidad que se llama First Draft News, que tiene una serie de herramientas de verificación, la misma FNPI, Conectas también de Colombia, y hay otras comunidades que ayudan con este tipo de cosas. Sí puedo hablar de una metodología y no necesariamente herramienta, que es la más importante, que es que no porque tengamos acceso a toda esta información significa, y no porque veamos que cierto contenido le va súper bien, tenemos que repetir ese patrón. Yo creo, como dice Trey Brondet de Vox Media, que uno tiene que estar informado, data informed, o sea, informado respecto a los datos y a lo que está pasando, y no conducido o manejado por los datos. No porque algo esté ocurriendo, nosotros tenemos que ir hacia allá. Y, y ya más en una perspectiva como estrategia propia, la pregunta es, bueno, en el medio en el que trabajas tú, o en el sector periodístico en el que trabajas tú, eh, ¿cuáles son las ventajas que tienen ustedes respecto a otros colegas o a otros medios de competencia? ¿Cuáles son las debilidades? Y a partir de eso, ¿qué tipo de periodismo vamos a hacer? Si hay una de las cosas buenas de esta época, es que ya no todos tenemos que hacer lo mismo. Podemos perfectamente encontrar un espacio que también permita además colaborar con otros para, para poder construir una identidad periodística que tenga legitimidad con los usuarios, con los lectores y con la audiencia en la cual, las comunidades en las cuales estamos. Vale, acá Carlos Batalla nos realiza otra pregunta. ¿La emoción del público es negativo para los medios o simplemente no están siendo bien entendidos? Y si intentan entenderlos, ¿cómo resistir a la tentación del pedagogismo periodístico? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que es Vale, bien compleja. vale. ¿La emoción del público es negativo para los medios o simplemente no están siendo bien entendidos? Y, y si intentan entenderlos, ¿cómo resistir a la tentación del pedagogismo periodístico? Perfecto. Em, yo creo que en este minuto lo que ocurre es que ahora tenemos acceso a saber lo que opina la gente. Antiguamente el único canal, el único espacio para poder saber lo que pensaba alguien de nuestro trabajo era la sección de cartas, o si trabajábamos en un medio que tenía los recursos suficientes, o un estudio, un focus group o algo por el estilo. Mientras que ahora el feedback y la recepción de la información es inmediata. Lo que ocurre con eso sí, es que, y esto dicho por gente más del mundo de la ciencia que trabaja en análisis de redes, de todo tipo de redes, pero también en el tema de redes sociales, es que las redes sociales de una u otra forma lo que están promoviendo es la radicalización de las conversaciones. Es decir, que el espectro moderado entre medio de dos puntos polarizados deja de participar en la conversación porque básicamente
tenemos un polo A y un polo B que no tienen ningún punto de conexión. Entonces, es súper importante, creo yo, estar dispuesto y estar eh, eh, listo para escuchar y tratar de entender, y de hecho de ir a preguntar a nuestros usuarios, bueno, qué es lo que quieren, por qué están satisfechos no están satisfechos con lo que nosotros hacemos, pero también teniendo una capacidad crítica y asumiendo de que hay gente que sencillamente no le va a gustar algo o otra gente que le va a encantar algo, porque el punto más difícil de ser periodista es que nunca se le puede, es bien difícil poder dejar contento a todo el mundo. Si estás escribiendo, a mí me ha tocado siempre como periodista, y me imagino que ustedes también, de que cuando escriben sobre un empresario y descubren un caso de corrupción, por ejemplo, la gente de ese segmento de la sociedad dice que tú eres tal por cual, o que tú dices que eres un izquierdista resentido, redomado, y si después escribes, como me tocó un par de veces escribir sobre el Partido Comunista en Chile y de la plata que les enviaba Chávez, por ejemplo, que yo era un derechista redomado. Yo creo que eso siempre va a ocurrir porque enfrentarse a información real que no te gusta respecto de una idea en la cual tú crees, te hace una disonancia cognitiva porque supone tener que cambiar tu punto de vista, supone decir, chuta, en realidad el partido o la idea en la que yo creo o el grupo en el que yo participo, en realidad también tiene defecto, en realidad no es tan prístino como yo pensaba. ¿Ya? Y yo creo que, volviendo a la pregunta, más que entrar a ser pedagógico o no, yo creo que hay veces que es importante tener que explicar cosas y otras veces que sencillamente hay que seguir con el trabajo, porque como dicen muy bien por ahí, el que se explica mucho se complica. Eh, y pasamos de tener una conversación y un diálogo en torno a algo a un debate respecto a quién tiene la razón y sin capacidad de moderación, eso termina en lo que pasa en muchos espacios de comentarios de medio de comunicación que termina siendo una cloaca, nomás de quién le gana al otro a instancias de fuerza y instancias de persistencia, de tener tiempo y ganas de estar ahí hasta ganar el punto. Bueno, Miguel, por acá nos preguntan acerca de la máscara de B que tienes detrás de ti. Eh, ¿Tiene algún Ah, significado en esta conversación? Esa no, máscara que... ninguna, ninguna. Ninguna, es solamente que este es mi primer año viviendo en Nueva York y mis hijos me obligaron a disfrazarme para Halloween y lo más fácil de disfrazarme era ponerme esa máscara y resulta que estamos acá en mi oficina en la universidad y tengo muy pocas cosas en la oficina, entonces la traje por último para tener algo para decorar, pero no hay un sentido, no soy de Anonymous, no se preocupen. Vale, vale. Bueno, por acá hay otra pregunta. Em, Espérate un momento que se me perdió. Es de Carolina Arteta. ¿Cómo pueden combatir los medios la difusión de noticias falsas por parte de sitios web falsos? En ese caso hay que visibilizarlas o de esa manera se hacen más fuertes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los medios frente a esos sitios web que están enviando información falsa? De partida calibrar si son sitios que están siendo escuchados o no, o sea, si tienen algún tipo de peso o no. Identificar cuál es la agenda, quiénes son los que construyen esos sitios, para qué, y como un fenómeno periodístico. Hay un reportaje muy bueno del New York Times Magazine que se publicó unos 2 meses antes de las elecciones, que habla de la maquinaria, el título exacto no lo tengo en este minuto, pero habla de la insólita maquinaria eh, de medios creados en Facebook, ¿ya? Que están planteando, ya sea por un lado, información partisana, es decir, de grupos políticos, y de información falsa. Y ahí lo abordaron súper bien diciendo, bueno, hagamos el análisis de este fenómeno, identifiquemos cuáles son los principales, qué tipo de tráfico, qué tipo de difusión tienen, qué tipo de contenido publican, cuál es la agenda,
y a partir de eso se pueden sacar lecciones. Por un lado, lecciones de distribución y de cómo vincularse con las audiencias, pero también de el tipo de mensajes. Craig Silverman, que es el nuevo editor de verificación de información de BuzzFeed, por ejemplo, ha hecho, ha hecho muy bien ese trabajo. O sea, hizo un análisis, por ejemplo, acá de, no sé si ve mi pantalla, de Sí, en este momento eh, vemos tu pantalla. cómo noticias falsas o de desinformación y propaganda tuvieron un impacto mucho mayor que noticias verdaderas en Facebook. Entonces, hacer este trabajo de descubrir, de exponer, de difundir quiénes son, creo que es súper importante hacerlo y aplicando el mismo criterio que podríamos tener en otras circunstancias, que es que eh, si hago si hago un reportaje dando cuenta de que el principal directivo de la Asociación de Fútbol Colombiana y de la Asociación de Fútbol Chilena son unos corruptos, si eso va a significar que otros van a repetir esas prácticas o no porque yo lo planteé. Obviamente que hay un riesgo, pero yo creo que ese riesgo se aplica en todo. Acá hay otra pregunta de Daniel Rivera. Él nos dice, en tu interesante exposición, pareciera que todo está soportado en hechos comprobables. Mirando hacia atrás, mirando hacia atrás, pero ¿qué tanto jugó en todos estos fenómenos políticos la manipulación? Espérate, esto estaba un poco largo. En tu interesante exposición, pareciera que todo está soportado en hechos comprobables mirando hacia atrás. Pero ¿qué tanto jugó en estos fenómenos políticos la manipulación en donde los medios no pudieron posicionar su información? Se- Posicionar información en qué sentido. lo que logro entender aquí es como si hubo algún tipo de manipulación para que los medios no pudieran posicionar cierta información. No sé si entendí bien. No, yo creo que al principio a Trump todo el mundo lo tomó en chiste, que era el clásico factor extra o pintoresco particular que hay en muchas campañas políticas, ya sea presidencial o senatoriales o incluso de municipio, eh, y que empezó a tener un éxito inusitado y de ahí para adelante eh, muchos medios muchos medios dijeron, oye, pero es que esto de Trump Vodka, por ejemplo, o de la aerolínea Trump, o de la Universidad Trump, ya lo publicamos. La típica cosa del editor, ¿no? Que dice, pero si esto ya se sabe, asumiendo como que la gente tiene la misma memoria de elefante que tiene un editor que está obsesionado y trabaja en periodismo todos los días. Y resulta que la gente no necesariamente tenía eso. Y muchos medios de comunicación grandes, en algún minuto ya más cercano a la elección misma, sí pasaron de tener este rollo como de objetividad que tienen los medios gringos, ¿ah? Y ese era el paper of record del New York Times, a sencillamente perder los papeles muchas veces en parecer o dar la sensación de que básicamente estaban apoyando a Clinton en muchos casos. Y volviendo al tema del confirmation bias, lo que suele suceder cuando alguien insiste demasiado fuerte en un punto de vista, ¿ya? Y lo insiste tantas veces, generalmente lo que ocurre con quienes están en contra de esa información es que refuerzan su perspectiva. Yo acá no creo que hubo manipulación de que los medios no pudieran informar o no, sino que los medios no se dieron cuenta del fenómeno. Y suele ocurrir con casos como este o como el de, acuérdense, el mismo caso de Chávez, ¿ya? Que cuando hizo su gira post cárcel, todo el mundo se reía de Chávez y terminó llegando a la presidencia. Lo que es extraño o es diferente en ese sentido es que lo de Chávez se entiende muy bien en un país que básicamente había jugado a las sillas musicales entre dos partidos, entre los ADECOS y el COPEI, durante mucho tiempo, donde había una corrupción monstruosa y donde había una pobreza exorbitante,
y en donde la figura de este personaje populista que viene realmente a mejorar las cosas, mientras que en Estados Unidos la percepción de muchos de los votantes, la gente que votó por Trump versus la realidad es muy distante. O sea, Obama una de las cosas que hizo fue reducir, en parte reducir la deuda pública que tenía el país después de los gobiernos bushistas, eh, ha mejorado la situación de empleo, todos los indicadores macro en general han mejorado, pero volvemos al mismo punto, que es que eso no necesariamente le sirvió a esa persona que vivía en Flint, Michigan, que le quitaron todas las fábricas y que ve que todo está siendo construido en otro, que está siendo hecho en China, que los mismos sombreros de Make America Great eran hechos en China. Y cuando tú le preguntas eso a uno de sus votantes, te dicen, bueno, puede ser, pero me está prometiendo algo. Entonces, hay una posibilidad de decir, bueno, esto no es necesariamente lo que más me agrada, pero ciertamente me está ofreciendo algo que estos otros no me están ofreciendo. Y en ese caso también es que no podemos olvidar que Hillary Clinton no incluyó en su primera línea a nadie de la campaña de Bernie Sanders. Decía que era una campaña para los jóvenes y no incluyó a ningún joven en su primera línea de campaña. Decía que era la campaña de la gente de clase media, pero resulta que estaba mucho más vinculada a la élite financiera, que estaba trabajando en pos de los inmigrantes, pero no incluyó a ningún inmigrante en la primera línea de su campaña. O sea, hubo muchos errores ahí también que entraron a tallar. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante sobre las encuestas. La realiza Fernando Rivas. Muchos medios de comunicación se están cuestionando el haber creído en las encuestas con respecto al Brexit y a Donald Trump. Muchos quedaron en entredicho ya que no acertaron en sus titulares. ¿En qué vamos a confiar de ahora en adelante para dar una noticia basada en encuestas? ¿Debemos cambiar las encuestas o cambiamos de fuentes? Yo creo que el debate sobre las metodologías de recopilación de información cualitativa y cuantitativa es súper, súper atingente y es un dolor de cabeza para todo el mundo. Porque una de las cosas que vimos acá fue gente que decidió o no decir la verdad en la hora de las encuestas, o que prefirió omitirse de este cuento. Em, y ciertamente ponen en entredicho todo. Semanas antes de- de las elecciones, nosotros tuvimos un evento acá con un grupo de alemanes que tiene un proyecto que se llama Polyvote, que está compuesto por alrededor de 12 doctores en estadística, encuestas matemáticas, y que nunca se habían equivocado en ningún tipo de encuesta, que tenían uno de los modelos de factibilidad más seguros del mundo. Y cuando ocurrió lo de las elecciones, nos sentamos a conversar y realmente estaban todos tratando de entender. Ahora, siendo justos, entre comillas, uno de los errores que hubo a la hora de informar, quizá, fue el hecho de que habláramos de porcentajes de probabilidad de que ganara uno y otro. Porque incluso con Hillary Clinton teniendo un porcentaje de ganar de 85%, existe ese otro 15% que es una probabilidad. La respuesta, querido Fernando, no la tengo clara, pero sé que es parte de las discusiones y conversaciones que hay que tener durante los próximos meses. Porque por otro lado, cuando decimos, bueno, lo que hay que hacer es ir a la calle y reportear, sí, pero también el reporteo de lo que ocurre en un pueblo y lo que ocurre en una comunidad y lo que te digan las personas con las cuales vas a hablar, tampoco tampoco puede ser extendible a decir, bueno, a partir de esta muestra podemos inferir que esto es lo que pasa en todos los lugares. Entonces, de verdad, hay un debate bien, bien interesante sobre las metodologías y también sobre el conocimiento que tiene la gente respecto a estas metodologías y qué tipo de decisión eh, eh, tiene a la hora de responder a ellas. ¿Ya? Es como cuando se extiende el dicho periodístico de que esto es off the record y que empieza a escucharlo en segmentos completamente distintos. Está en una fiesta y alguien dice, oye, pero esto es off the record, significa que
hay un aprendizaje de herramientas o de formas de trabajar y de conversar y todo, que se extienden hacia otros lugares y que tienden a tener nuevas implicancias para nuestro trabajo. Y en el caso de las encuestas, aún más. Entonces, sobre todo ahora, habría que empezar a ver las encuestas como lo que, ya no como lo que fueron durante los 90 y los 2000, que eran el representante posmoderno de la verdad, que era que tú puedes tener cualquier argumento, pero alguien decía, según esta encuesta, esto es lo que está pasando, no hay nada más que decir. Bueno, ahora yo creo que eso está puesto en duda. Bueno, acá tenemos vamos a hacer una última pregunta porque ya nos pasamos un poquito del Ujú. tiempo. Pregunta Analí Ñuño. Ella dice, ¿el triunfo de Trump podría representar una era de censura en los medios de comunicación en Estados Unidos? ¿O qué le espera a los medios y a la libertad de expresión ahora que Trump ha ganado? Em, yo creo que claramente van a haber intentos, no sé cuán exitosos van a ser, van a haber intentos por eh, amordazar a periodistas y a medios de comunicación y a reducir ciertas libertades públicas. Eh, Básicamente, Trump le cuesta mucho asumir las críticas. Ya ha hablado de que hay que tener un control de Internet, ¿ya? Lo dijo creo que ayer, hoy día. Em, Ya planteó, por ejemplo, que que una persona que queme la bandera de Estados Unidos, que está dentro de los derechos de cualquier persona de ejercer su opinión, por más que te guste o no como lo haga, debiese ser penalizado. Y ya ha planteado ciertas restricciones a los medios. Pero curiosamente, y aquí apelo como a los momentos de crisis que hemos vivido en Latinoamérica, siempre en estas circunstancias sale lo mejor de nuestra profesión eh, para salir adelante, tomando en cuenta además que las instituciones periodísticas norteamericanas, estadounidenses, pese a la crisis y todo, siguen siendo bastante sanas y bastante fuertes en términos gremiales, en términos de defensa de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo. Em, Van a haber intentos, pero yo creo que se va a enfrentar a una reacción bastante fuerte. Em, pero quisiera quedarme en ese sentido con, con lo que dice Alfredo Corchado, que es un periodista norteamericano-mexicano, eh, que le recuerda a los periodistas norteamericanos que en México el riesgo está ahí hace mucho tiempo y de que pese a ello los periodistas mexicanos y también como hemos podido ver en Colombia, en Centroamérica, en Brasil en distintos momentos, siguen perseverando porque, como decía Gabo, el periodismo es el mejor oficio del mundo y si hay un momento en donde el- nuestra labor cobra vigencia y además nos hace sentirnos mucho más útiles es en momentos de crisis cuando hay intentos autoritarios por suprimir libertades, ya sea individuales o sociales, en un país.